Muy buenos días, buenas tardes o muy buenas noches, según desde donde te encuentres. Estas son las noches de terror con Dania y esta es tu dosis de terror. Hoy te tengo el ascensor. Esta es una leyenda urbana de España. Todo ocurrió una cálida noche de verano, de esas en las que aunque la temperatura es agradable e invita a dar un largo paseo bajo la luz de las farolas, da la sensación de que todo el mundo se ha puesto de acuerdo para quedarse en casa. Eran más o menos las 2 de la madrugada. Había pasado varias horas vagueando ante el ordenador, así que decidí que era momento de estirar los músculos haciendo algo de ejercicio, bajando a la calle para tirar la basura y fumar un cigarrillo, por ejemplo. Me calcé unas zapatillas de deporte, me dirigí a la cocina, saqué la bolsa del cubo, le hice un nudo. Tras cerciorarme de que no olvidaba llaves, mechero ni tabaco, cerré la puerta y me dirigí a las escaleras. Bajé las escaleras. Había podido elegir tomar el ascensor, pero teniendo en cuenta que a esos cacharros les suele dar por pararse de golpe, habría sido un error quedarme encerrado dentro con la única compañía de una maloliente bolsa de basura. Recorrí los pocos metros que separaban mi portal de los contenedores, disfrutando del ambiente de la soledad que reinaba en mi calle, unido a la tenue iluminación y la invisible caricia procedente del asfalto caliente bajo mis pies. Tras meter la bolsa en uno de los cubos, volví a mi portal y antes de entrar, decidí encender un cigarrillo, disfrutando de cada bocanada mientras oía en la distancia el sonido de ambulancias y coches acelerando. La banda sonora que suena de fondo cada noche en la gran ciudad que es Madrid. Mientras daba buena cuenta de mi cigarro, eché un ojo al gran edificio de viviendas que esperaba mi regreso. Un bloque levantado a fines de los años 60 con paredes de ladrillo rojizo, 6 alturas y una planta de garage bajo sus cimientos, similar a los cientos de edificios que en aquella época el Ministerio de Vivienda construyó en toda España. Junto al portal aún se observaba la placa que daba fe de ello. Mis padres fueron los primeros dueños de la casa. Tras el paso de los años, su afán ahorrador les permitió hacerse con un chalet a las afueras, por lo que yo, siendo hijo único, tuve la suerte de pasar a ser el dueño y único habitante de la vivienda. Cuando me acabé el cigarro, tiré la colilla al suelo y entré al portal. Por un momento pensé en subir andando hasta el quinto piso donde vivo, pero la vagancia pudo más, así que llamé al ascensor. Cuando éste llegó a la planta baja, entré en el habitáculo. Una de las curiosidades que tenía aquel edificio era dicho ascensor. No todos los bloques de vivienda de la época contaban con uno, y se consideraba una mezcla de lujo y suerte el poder llegar a casa en uno de estos cuando se levantó el edificio. Esto hacía que la estructura fuese algo vieja. Sus paredes, sus espejos y sus cuadros de botones tenían más de 50 años. Lo que más me llama la atención de este último detalle era el correspondiente al garage. Había un botón para cada piso excepto para el sótano, en cuyo lugar había una cerradura. Todos los vecinos teníamos copia de la llave. El motivo era, según los constructores, evitar que el cálido garage se llenase de mendigos por la noche.
Miré aquella cerradura con curiosidad, aquella vieja cerradura. Entonces, una idea me pasó por la cabeza. En lugar de pulsar el botón del quinto piso, eché mano al manojo de llaves que había en mi bolsillo e introduje la llave correspondiente para acceder al sótano. Había que girar la llave hacia la izquierda, pero ¿qué ocurriría si la giraba hacia la derecha? Hice la prueba. Nada. La cerradura hacía tope como era de esperar. Ah, cabezota de mí. Volví a intentarlo, girando con más fuerza, con mucha más fuerza. En ese momento, de forma inesperada, la cerradura cedió, poniendo el ascensor en marcha. Sorprendido ante aquello, fijé los ojos en el indicador luminoso, mientras el ascensor descendía aquel paso. Me mostró un cero a mostrar un -1. Pero llegado a este piso, el ascensor no se detuvo. Durante casi un minuto el trasto continuó bajando, traqueteando y rugiendo como de costumbre. El indicador luminoso mostraba dos guiones intermitentes. Entonces, de repente, el ascensor se detuvo y abrió su puerta. Ante mis ojos se extendía un largo y estrecho pasillo, apenas más ancho que el propio ascensor. La iluminación procedente del interior de éste no bastaba para iluminar el pasillo, que era engullido por una tenebrosa oscuridad, y no se apreciaban escaleras que llegasen allí desde un piso superior. Hola. Mi voz retumbó por las paredes y desapareció en el oscuro espacio. A pesar de que la situación me imponía algo de respeto, la curiosidad ante el nuevo sótano recién descubierto pudo más. Decidido a investigar aquel lugar, encendí mi mechero y abandoné la luz protectora del ascensor. Me giré por un momento y vi que en aquella planta no había botón para llamar al ascensor, sino una cerradura. Mosqueado continué avanzando hacia la oscuridad. El ambiente era denso y húmedo, acompañado de una ligera fetidez. A unos 20 metros, el pasillo torcía hacia la derecha, desembocando en una galería a la que daban varias puertas, como las cárceles que salen en las películas. Algunas puertas estaban cerradas y otras abiertas, y el suelo estaba lleno de polvo, cristales rotos y otros objetos. La mugre que invadía el lugar me disuadió de palpar la pared en busca de interruptores de luz, por lo que confié en una pequeña llama que portaba en mi mano. Al internarme en la galería, me agaché y me acerqué a mi mechero. Luego me agaché al suelo para examinar con más detalle qué eran aquellos pequeños bultos que pisaba irremediablemente a cada paso. Descubrí jeringas, trozos de probetas, piezas de rompecabezas infantiles, muñecas. Aquello resultaba de lo más tétrico. Me incorporé nuevamente, disponiéndome a analizar las pequeñas dependencias que rodeaban la galería. Uno de los detalles que percibí fue la falta de ventilación o iluminación exterior. Aunque era noche cerrada, no había rastros de salida al exterior por las que se colase la luz. Alguna luz de las farolas, ni ninguna corriente de aire que hiciese vibrar a la llama de mi mechero. Aquel era un lugar completamente cerrado, y a saber a cuántos metros abajo de la tierra me encontraba en aquel momento. Recorrí varias de las salitas y vi que todas tenían elementos en común: pequeños, anticuados y oxidados camastros, mesitas y sillas,
de material médico. El lugar estaba infestado de gasas, correas, pastillas desperdigadas por todo el suelo. Aquello parecía un hospital en miniatura, un hospital antiguo y fantasmagórico, detenido en una época pasada, en el que la acumulación del polvo es el único indicador del paso del tiempo. Aún me arrepiento de entrar en una de aquellas dependencias. La luz del mechero mostraba sobre el mugriento colchón un bulto del tamaño de un ser humano, envuelto en una ropa de hospital. Me acerqué sigilosamente, temiendo lo peor. Arrimé el mechero del gran objeto. El aumento de luz mostró una escena horripilante. Rodeado de heces y manchas de orina, se mostraba ante mí un cadáver humano en posición fetal, que me daba la espalda. El hedor era insoportable. Reprimí una arcada mientras permanecía en cuclillas ante aquella dantesca escena. De repente el terror invadió mi cuerpo. Aquel cuerpo se giró de forma brusca y lo que al principio había clasificado como humano mostró ser algo diferente, indefinido e indescriptible. El cuerpo de aquel ser estaba cubierto de llagas y heridas en lugar de manos y pies. Sus extremidades se encontraban rematadas por muñones violáceos y extrañas deformidades y bultos recorrían su tronco dándole un aspecto monstruoso. Pero lo peor era su rostro, sus grandes ojos y inyectados de sangre estaban protegidos por unos párpados abultados sin pestañas. En lugar de pelo, su cabeza poseía infinidad de cicatrices y grapas que partían desde sus pobladas cejas y sienes y se perdían hacia su nuca, sus ojeras irregulares y sus enormes ojeras no mostraban pliegue alguno, dotándole al ser un aspecto simiesco. Tampoco poseía nariz, y de sus orificios nasales surgían dos hilos de sangre reseca. Rematando aquel cuadro tan desagradable, se encontraba su boca, un orificio de comisuras agrietadas sin labios, de cuyo interior carente de dientes y lengua provenía el peor olor a podrido que he percibido en toda mi vida. Sus ojos se fijaron en los míos, y de su garganta surgió un bramido gutural, ronco y a la vez potente. Grité, sí, grité con todas mis fuerzas, y mi voz se entremezcló con la del monstruo. Teniendo en cuenta la postura en la que me encontraba, caí de espaldas sobre el mugriento suelo, y el mechero se escapó de mi mano, dejando el lugar en la más absoluta oscuridad. Mientras palpaba el suelo en busca del mechero, oí cómo crujían los muelles del colchón, y antes de que pudiese reaccionar, aquel despojo se me echó encima, lanzando una vez más su aterrador alarido. Sentí su aliento contra mi rostro mientras la apestosa saliva caía sobre mi frente y un escalofrío me recorría de arriba abajo. Cejé en mi empeño de hacerme con el mechero y pataleé con todas mis fuerzas, tratando de zafarme del horripilante ser. Me arrastré unos metros hacia atrás, me levanté y salí de la estancia a oscuras, tratando de recordar la posición de aquella planta, temiendo tropezar o dar de bruces con alguna de las paredes. Mientras huía en la dirección al ascensor, pude oír cómo aquello se arrastraba entre los cristales rotos del suelo, siguiendo mis pasos. Llegué al pasillo y sentí que me volvía la vida cuando me invadió la luz encendida del ascensor abierto. Entré,
Pulsé el botón del quinto piso y lleno de impaciencia y pavor esperé a que la puerta se cerrase y el ascensor se pusiese en marcha. Sin embargo, el aparato no obedecía a mis órdenes. Aunque el botón del quinto piso estaba encendido, la puerta no se cerraba y el crujir de cristales se oía cada vez más cerca. Me di media vuelta. Ante mí el pasillo se extendía una vez más, engullendo la luz del ascensor. Sin embargo, ahora no sentía curiosidad ante aquella escena. Sentía un verdadero horror. Quería huir de ahí. Y el ascensor no se movía. De repente se hizo el silencio. Estaba tan aterrorizado que todos mis músculos se engarrotaron. En ese momento el ser surgió del pasillo oscuro, arrastrándose con una velocidad y una pericia insólita. Venía hacia mí, mientras gruñía, jadeaba y chillaba como ninguna criatura conocida. Apreté rápidamente el botón del quinto piso con pulso tembloroso mientras el miedo me hacía llorar y la criatura se aproximaba rápidamente. Cuando estaba a punto de entrar en el ascensor, agité mi pierna ante él, lo que hizo retroceder atemorizado, sin que apartarse la vista de mis ojos en ningún momento. En ese instante las puertas se cerraron y el ascensor comenzó su ascenso. Fijé la vista en el indicador luminoso. Los dos guiones parpadearon, dieron un paso a un -1, luego un 0, un 1, etc. Algo más calmado me miré en el espejo y fui consciente de mi aspecto. Mi rostro estaba cubierto de una mezcla de baba y mucoso sanguinolenta, mezclada con mis propias lágrimas. Cuando quise pasar el dorso de la mano por mi frente, descubrí que mis ensangrentadas palmas estaban llenas de cristales rotos y comencé a sentir su dolor. Minutos antes, en aquel segundo sótano, el miedo no me había permitido ser consciente de cómo se habían clavado en mi piel. Llegué a la casa, entré corriendo al baño, los recientes recuerdos de todo lo que había ocurrido allí abajo se agolparon en mi mente y no pude evitar arrodillarme ante el váter y vomitar la cena. Me di la ducha más larga de lo habitual. Aún invadido por el asco, curé mis heridas y esperé a que llegase el día, incapaz de dormir. A la mañana siguiente, cuando la luz del día se llevó todos mis miedos, llamé a un amigo que vivía en uno de los edificios cercanos. Dicho edificio era similar al mío, construido en la misma época, con la misma planta y con un ascensor exactamente similar. Tras contarle la historia y soportar sus burlas, me aseguró que haría una prueba en su ascensor y que me llamaría para contarme qué había ocurrido en su caso. Esperé su llamada intranquilo y a los pocos minutos sonó el teléfono. Era él, y su voz sonaba entrecortada y temblorosa. Bajo su casa también había un segundo sótano, húmedo y maloliente. Sin embargo, él no se había atrevido a adentrarse y no tenía la intención de hacerlo. No pienso volver a coger ese ascensor en toda mi vida. Eso fue lo que me dijo. Y la verdad es que su opinión coincidía al 100% con la mía. A pesar de nuestros temores, no decidimos a investigar sobre el asunto. Así dimos con el que fue por aquel entonces presidente de la constructora encargada de levantar los edificios. Hoy en día un ajado anciano con un pie en el cementerio. Tras varias reticencias, nos explicó el porqué de aquellos sótanos secretos en 1966. La recién inaugurada central nuclear de Sorita, en Guadalajara, había sufrido
una grave fuga en uno de sus reactores, provocando una nube radioactiva que se extendió por los pueblos de sus alrededores. El régimen franquista no podía permitir que la opinión pública tuviese noticia de un fallo en su primera instalación nuclear, por lo que contactó con las parejas jóvenes del lugar ofreciéndoles trasladarse a Madrid, a los inmuebles en los que mi amigo y yo vivíamos, pues a pocos metros se encontraba un hospital que podía seguir la evolución de dichas parejas y los hijos que pudiesen tener en un futuro. Para disimular aún más la situación, vendieron algunas de las viviendas a gente corriente que no tenía nada que ver con el incidente, como mis padres o los padres de mi amigo, por ejemplo. Sin embargo, la intención del régimen era distinta. Conocedores de las secuelas de la nube radioactiva, tendrían en esta gente. Vigilaron cada nuevo embarazo que se produjo entre ellos, supervisando su evolución y haciendo desaparecer a todos aquellos recién nacidos que sufriesen graves malformaciones. Aprovecharon la tranquilidad de la noche para hacerse pasar por encargados de mudanzas, llevar a los bebés a su nuevo hogar. Aquellos sótanos, por otra parte, era el lugar perfecto para realizar investigaciones sobre los niños, pues nadie sabía de su existencia. El propio mecanismo de los ascensores se había mantenido en secreto, recayendo la tarea de llevar a cabo revisiones y reparaciones entre técnicos elegidos por el propio régimen, y una trampilla que solo se abría cuando el ascensor sobrepasaba el garage, ocultaba el segundo sótano a quien hubiese podido asomarse al hueco. Sin embargo, tras la muerte del dictador Francisco Franco, se canceló aquel proyecto. Tratando de arrojar tierra sobre el asunto, los sujetos en experimentación fueron sacrificados y toda documentación relativa al proyecto fue destruida. Casi todos los cabos quedaron atados. Como que casi todos los cabos. Preguntamos mi amigo y yo a aquel hombre. Sí, dijo él. Resulta que una vez, aprovechando el revuelo de los últimos días, mientras todo el mundo corría arriba y abajo tratando de hacer desaparecer pruebas y evidencias, uno de los niños desapareció sin dejar rastro y nadie más volvió a saber de él. Mi amigo y yo nos miramos aterrados, nos despedimos del viejo y volvimos a nuestras casas. Y desde entonces no he vuelto a subirme al ascensor. Y por si a alguien le interesa, vendo mi casa. Es un quinto piso muy luminoso. Y además tiene ascensor y garage. ¿Lo comprarías? Dime tú qué piensas de esta historia debido a que esta leyenda urbana se terminó, pero si te ha gustado, por favor, dale like, suscríbete y toca la campanita para que así te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba relatos a mi canal. Esto, esto ha sido todo por hoy y que pases muy buenas noches.